Dímelo, Febru, si tu pasión son los autos y la velocidad, llegaste al lugar indicado. Bienvenido a Extreme Studios. Saludos amigos fanáticos, bienvenidos una vez más a otro contenido de Extreme Track Photo. Aquí nos encontramos, ¿verdad? En este journey aquí en República Dominicana, y gracias a Dios tuve la oportunidad de poder estar aquí en esta oficina junto a mi campeón José González, a quien le voy a pedir que le envíe un saludo ahí a los fanáticos que van a estar consumiendo este contenido. Un saludo a todos los fanáticos de Puerto Rico y bueno, a donde quiera que tú llegas, porque yo sé que llegas muy profundo tú en este mundo de los 1320 pies y nada, y agradeciendo el apoyo que siempre nos dan, tanto de mi país como obviamente de nuestro vecino de Puerto Rico, que siempre ha estado muy presente dentro de mí. Mucha gente querida allá con los cuales he trabajado y que sigo manteniendo todavía muchos vínculos. José, quiero de manera pública ahora darte las gracias dentro de tu ajetreado, ¿verdad? Mundo empresarial, que me sacaras este tiempito. Para mí es sumamente valioso. Gracias. Y de verdad que lo agradezco. Gracias a ti por pensar en nosotros. José, mano, yo tengo muchas interrogantes, y entre ellas, cuando comparamos tu entorno a nivel empresarial, no es distante, porque cuando vamos a NHRA vemos muchos empresarios, ¿verdad? De miles de personas ocupadas, al igual que tú, y para mí ese entorno no es extraño. Ahora, a mí me gustaría saber cómo el general, que es de quien vamos a estar hablando hoy, a quien vamos a estar documentando, y su carrera en el deporte, cómo el general se convierte en este Febru que estamos viendo y disfrutando hoy día. Me interesa saber cuál fue el momento, la circunstancia, cuál fue ese momento en el que tú enganchas, ¿verdad? Con este arraigo de la industria automotriz, y cómo llega esa fiebre a ti. Háblame de tu génesis. Sí, mira, la verdad, la velocidad siempre me ha gustado desde pequeño. Desde antes ni siquiera pensar en montarme en un carro de dragueo, pues me gustaban los botes. Me montaba en botes bastante rápido. Nosotros incluso en la compañía representábamos los motores Mariner, que era la compañía hermana de Mercury. Y bueno, y teníamos también botes de eso, de velocidad también aquí en el país, y patrocinábamos ese tipo de eventos. Mi tío le gustaba mucho también el tema de la velocidad, y siempre como tuve esa sangre de la velocidad. De repente, yo estudié toda mi vida afuera. De repente, ya cuando regreso, pues tenía unos amigos que un día me dijeron que lo acompañara. Tenían un Volky amarillo, que creo que lo viste en Puerto Rico. Más o menos, ¿en qué época me estás hablando? ¿Qué edad tenía? Esa vez que yo visité, yo debería haber sido como en el 98, 99. Como en el 98, por ahí más o menos. Quiere decir entonces que si puedo analizar lo que me estás diciendo de manera indirecta, de alguna forma tuviste entonces contacto con los botes primero, correcto. Con el performance. Correcto. ¿Cómo se da eso? ¿Es parte del nivel empresarial en el que creciste? O simple y sencillamente había un vecino, un amigo que tenía botes y me ligué con él? ¿Cómo fue eso? Sí, no, nosotros en esa época, como te dije, representábamos la línea de motores y la compañía patrocinaba algunos eventos de eso. La verdad, en eso fue antes, eso seguro fue como en el 86, 87, por ahí. Y nada, siempre me gustó. Después con mi hermano, después tuvo un bote, después también, siempre me gustaron botes offshore, que siempre me gustó mucho, y nada, siempre tuve esa como adrenalina de velocidad. No es ajeno. No es ajeno. Ok. Háblame ahora del Volky y de este proceso RD Puerto Rico. Entonces, en ese momento, lo fui a ver ese día, la verdad que me impresionó mucho.
porque nunca había ido a una pista de dragueo anteriormente. Fue la primera vez que había ido. Hasta ese viaje. Correcto, que eso fue como en el 98 más o menos, sí. Y nunca había ido. Y cuando veo el carro, yo dije, bueno, ¿qué tan rápido puede ser este carro? Pero la verdad que cuando despegó y lo vi que salió, yo dije, o sea, se desapareció. Corrió creo que en ese momento 9.5 o 9.6. Que yo dije, wow, pero me impresionó muchísimo. Y me dijeron, Concho, tú deberías intentarlo, que y lo otro. Y ahí dije, Concho, me gustaría así intentarlo. ¿Recuerdas el nombre del Volkswagen? No. No, yo sé que el dueño era Javier López, pero no sé si el Volkswagen ese tenía nombre. No sé si en ese momento tenía nombre. Pero sé que fue a Puerto Rico y todas las modificaciones se le hicieron en Puerto Rico y incluso lo corrieron allá por un buen tiempo y después lo trajeron. Después que salí ese día, al otro día cuando yo usualmente pasaba a veces por el negocio de ellos a saludarlos después que acababa de trabajar y ahí me empezaron a decir, ¿te gustó? Y dije, Concho, sí, me lo encontré entretenido. Y ahí me dicen ellos, mira, hay un carro que están vendiendo que era de Rex y lo están vendiendo y es un V8, el carro hacía creo que 8.8, 8.7, no me acuerdo. Y yo le dije, es verdad. Entonces yo le dije, averígame por casualidad. ¿Encontraste que en ese V8 era posible definir si te gustaba o no esa aventura de la mecánica, de entrar a lo que es el dragueo? Eso era más para un intento. Claro, vamos a decirlo. Claro. Me metí en eso. Creo que era un carro que en ese momento todo el mundo me decía que estaba aprobado, que era un carro bastante constante, pero al mismo tiempo me decía, nadie se quiere montar en él, como que le tienen miedo, que esto, que lo otro. Siempre traen un piloto de Miami a manejarlo, que fue el que lo armó el carro y él el que lo maneja, nadie de aquí lo manejaba. Y yo dije, bueno, yo lo puedo intentar, averígame. Entonces me averiguaron y me acuerdo como hoy, que creo que lo que yo pagué por ese carro en ese momento, creo que fueron como $18,000 o $20,000 que me pidieron por el carro. Y yo dije, Concho, pero mira, para una prueba, un precio, entiendo, bueno, en esa época era mucho dinero para mí, para la edad que yo tenía. Pero analizando en el mercado, era negocio todavía comprarlo y aún así venderlo en 25 o 30 mil dólares. Correcto. Y era viable, era una inversión. Entonces yo dije, bueno, nada, lo intento. Y si no me gusta, pues bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que empate o que pierda $1,000 o $2,000. Bueno, lo puedo intentar. Y nada, lo intenté. Ok. ¿Ya habías tenido contacto previo con carreras en el autódromo? Una sola vez, la vez que fui... ¿Solamente Salinas? No fue en Salinas, fue aquí en República Dominicana. Solamente de República, sí, okay. Sí, la única vez que antes de haber ido fue esa vez. Muy bien. Entonces ahí lo empecé a negociar, automáticamente lo empiezo a negociar, le digo, díganme quién fue que le trabajó el carro, me dan el nombre, yo llamo a Frank Smith, que era de SFP Performance en Miami, y le empiezo a preguntar del carro, y él me dice todos los detalles, me dice, mira, tiene mucho tiempo parado, tal vez tengamos que refrescarlo o revisarlo, pero ese carro, como se está corriendo, no hay problema. Entonces yo dije, no, pues está bien, no hay problema. Entonces le digo, dime que todo lo que tú entiendes que tenemos que hacerle mantenimiento para yo pedirlo y antes ni siquiera llevarlo a hacérselo. Entonces cuando ya lo cerré, ya se lo dije, traje todo y él vino, porque yo le dije, yo quiero que tú vengas porque él era el que lo manejaba también. Entonces él vino al país, duró 2 días dándole mantenimiento y lo llevamos. Él, se lo agradezco mucho porque me llevó a un ritmo adecuado. Él me dijo automáticamente, dice, mira, yo creo que los primeros pases, como tú nunca te has montado de reconocimiento, claro. Como tú nunca te has montado un carro de esto, te lo voy a poner aspirado. Me dijo, el carro debe de hacer 9.8, 9.9, 10.0 aspirado. Que yo dije, no, está bien, perfecto. Nunca se me olvida la primera vez que me monté en ese carro. Porque automáticamente desde que me senté, que me cerraron, que me puse el cinturón, sentí que me estaba dando claustrofobia. Y yo decía, mierda, ¿por qué esto es así? Me sentía incómodo. Yo decía, pero Dios mío, óyeme, no era como un ataque de nervios, sino era como claustrofobia que me estaba dando, pero al final yo creo que era nervio. Entonces, me acuerdo que le di el pase, creo que fue el primer pase que di, hice día 3 o día 4, creo que fue.
Y me dijo, óyeme, tranquilo, que es el primero, que te lo otro. Y dije, óyeme, que tengo calor, y me siento incómodo aquí adentro, no me acostumbro. Entonces me dijo, no, pero dale un pase más. Y, bueno, bajamos otra vez a la línea. En ese hicimos 10-0, me acuerdo. Pero todavía, Mike, te puedo decir que no me sentía cómodo, me sentía ansioso. Que hasta incluso le dije, Fran, yo me voy a apear, déjame yo apearme. Y él me dice, déjame que Javier López, que era el dueño del Volky, deja que él se monte, que él tiene más tiempo que yo en esto, y que lo pruebe bien para saber que todo está bien. Javier se montó, y me acuerdo que hizo 9-6. Entonces Javier me dijo, José, no, pero se siente bien, dale tiempo. Entonces ahí ya Fran me dijo, dice, José, móntate tú otra vez en el carro, porque ya a los 2 días y había la primera puntuable de la Super Libre aquí. Entonces dije, bueno, pues está bien, ahí me monté y ahí creo que hice 9-7, si no me equivoco. Entonces, nada, perfecto, 2 días o 3 días después era la puntuable. Imagínense, yo nunca ni siquiera me había visto un semáforo en mi vida. Y más que los 3 pases eso que había dado. Entonces nada, fuimos a la puntuable. En esa época no me acuerdo quién estaba corriendo, pero sé que estaba Chuck Fletchauer, estaba creo que el Mustang de los Ariza. No sé si había un carro de Puerto Rico que se llamaba el Melón, ¿era? Sí, el Sprinter. Creo que sí. Entonces, nada, se acabaron yo creo que dañando todos. La Roca, yo creo que si no me equivoco fue ese evento. Se acabaron dañando todos menos el Mustang, yo y Chuck Fletchauer. Me acuerdo que en esa, yo le dije a Fran, pero vamos a darle con nitro, porque Chuck estaba haciendo 8-9 y el Mustang creo que había hecho 9-4 o 9-3, no me acuerdo. Entonces me dijo, ¿tú crees? Entonces me dijo, bueno, pues déjame montarle un sistema más pequeño y quitarle unos cuantos. Y yo le dije, oye, me déjalo como está. Y si tú quieres, quítale unos cuantos grados, que eso es lo que en ese momento hacían para ponerlo. Para calmarlo. Exacto. Entonces me dijo, mira, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a correr la presión de nitro bien bajita. En esa época era nitros. Vamos a correr la presión de nitro bien bajita y le voy a quitar 4 o 5 grados de más. Me dice, el carro debe hacer 9.2, 9.3. Efectivamente, el carro hacía un extraño saliendo siempre. Era un chasis que se había hecho hace mucho tiempo. Y él me dijo, no importa cómo tú veas que salga, manténlo, que el carro... Y así mismo, bueno, el primer pase creo que me tocó, si no me equivoco, me tocó un bairrón y di un pase solo. Hizo 9.13 el carro. Y Chuck corrió contra el Mustang y Chuck había hecho 8.9. Entonces ya el siguiente pase, yo le dije a Fran, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y dice, mira, no te precipites, es tu primera carrera. Me dijo, bueno, yo le dije, está bien. Me dice, yo lo voy a tratar de poner a hacer 9.1, 9.0. Concéntrate en hacer tu trabajo. Exacto. Él me dijo, oye, me trata de que cuando tú veas la luz, trata de reaccionar. Y bueno, pues efectivamente en esa época corríamos con luz de 500, no de 400 aquí. Y bajé a dar el pase con Chuck. Y me acuerdo que él hizo 8.9 y yo hice 9.0 y yo gané. Y yo era tan inepto, vamos a decirlo, en esto, que yo me acuerdo uno de los crew que él tenía, que dijo, no, eso fue que la fotocel la marcaron mal porque él corrió más rápido y tú ganaste. Y yo de ingenuo, él no entendía cómo, exacto, yo de ingenuo dije, luz. bueno, no, está bien, si fue que marcó mal y hay que correr otra vez, la corremos otra vez. Pero entonces Fran dijo, no, pero tú eres loco. Me dice, mira el papelito, tú reaccionaste 500, me recuerdo que fue como 530 o 540, y él había reaccionado 630 o 640. Ya la tenía perdida. Exacto. Entonces me dijo, eso no hay que correrlo, ahí está. Pero ya tú puedes imaginarte el ingenuo que yo era. Y nada, de ahí, que flechado ahí. Inauguras Sí. con una W Sí. en tu Sí. reporte. Sí. Una vez saboreas lo que es Sí. las W, Sí. se envicia uno con las W. Mira, yo creo que no es solamente con la W. Yo creo que el deporte en sí, uno que ha podido manejar barcos, manejar carros, manejar diferentes motores, manejar diferentes cosas. Yo lo que creo es que
el espacio es tan pequeño y todo tiene que estar tan perfecto para lograr esa W, que yo creo que esa es la parte que a mí me motiva. A diferencia de otros deportes, este es un deporte que no permite errores si tú quieres cruzar antes. El 50% de la W está en el equipo. ¿Te has dado cuenta que es bien curioso? Sí. Que te concentres en el proceso, sí, y que le des tanta importancia al proceso, sí, mucho más, sí, que cuando analizamos el deporte, estar entre los mejores, sí, lucir. Sí. No, yo entiendo que el proceso es lo que me va a llevar entonces Sí. a esto. Así Es lo correcto. viste desde el principio. Totalmente. Es que el 50% o el 60% de la carrera se gana en el taller. Se gana en el home base, como digo yo, donde el carro se guarda. Ahí es que se gana el 50 al 60% del carrero. El vehículo que tú compraste, Sí. básicamente me estás hablando de lo que se convirtió en el General Lee. Sí, correcto, ese. Ok. Ese. ¿Cuántos años tuviste ese carro? Yo lo compré en el 99-2000 y yo se lo vendí a Javier en el 2009. 2008-2009. 2008-2009. Increíblemente, en esos 5, 6, 7 años que yo corrí en ese carro, Fue bien relevante aquí. nunca perdió. Yo nunca perdí una fue carrera sumamente- hasta que llegaron la gente de San Croix. Súper relevante. Y ahí fue un antes y un después para mí. Ahí fue que yo desperté. Porque la verdad el carro tenía 5 o 6 años dominando la categoría. Nunca perdió una carrera ese carro. Nunca perdió una carrera. En esos primeros años nunca perdió. Y me acuerdo cuando la gente de San Croix decidió venir, me acuerdo que había el tabú de la pista. Me acuerdo que decían, no, que si creen que van a venir así a hacer los tiempos de allá en esta pista de aquí, están equivocados, que esto y lo otro. Por eso te digo que fue un antes y un después. Ahí yo desperté. Añadiste, entonces quiere decir que a tu resumen del Sí, proceso, sí, al proceso entonces le añades sí, el sabor, sí. el sabor de la discordia Sí. de que no, espérate. Sí. Entonces ahora resulta que mi consistencia no me es suficiente, mi proceso no me es suficiente, Correcto. tenemos que ser rápidos ahora. Correcto. Y ahí entonces es donde tú describes Es así. el antes y el después por el asunto de que Correcto. el nivel competitivo entra en la ecuación. Totalmente, y no solamente eso, también en la capacidad tal vez de las personas que te están ayudando. Eso es que es vital. Entonces, cada quien tiene que aprender cuál es su tope y realmente yo no quería, después de eso, yo estaba conforme. Cuando yo creo que en esa época corrí 8-0, 8-1. Sí, pero había algo más. Sí, yo estaba conforme, como no conocía más nada que fuese eso, yo estaba conforme, hasta que vi cuando vinieron ellos y es como si me hubiese tomado una taza de café. Sí, es como sacar un small block y montar un 500, Es así. un 500 pulgadas, un Es así, 632. entonces yo pensaba y ahí entonces yo te puedo decir que ahí fue que de verdad yo enganché, porque ahí entonces fue que llamé, me asesoré con los mismos mecánicos de San Croix, que ellos tenían a un dominicano y a Bob Harrison, que eran los dos mecánicos del equipo de Gary. Ya era necesario armar un Sí. equipo, era Entonces, necesario... como había un dominicano, me sentí en la confianza de acercarme a él y le dije, mira, yo creo que para yo avanzar ya necesito la ayuda. Porque creo que ya nosotros llegamos al tope de lo que nosotros podemos hacer como grupo y como equipo. Entonces, me gustaría a ver si me pueden ayudar a pasar al siguiente nivel. Te voy a hacer una pregunta y vamos Sí. a seguir aquí, no Sí. quiero perder el hilo. Me llama mucho la atención y creo que eres la única persona a Sí. quien yo debo hacerle esta pregunta. Sí, ¿A qué se debe Sí. que hoy día, 2025, sí. no tengamos una cultura beochista, no tengamos una cultura de muscle car, Sí. no tengamos una cultura de B8 aquí, Sí. aun cuando me consta Sí. que tu carro fue un carro campeón, Sí. que fue relevante, que fue consistente, que las roturas eran mínimas, Sí. que representabas a tu país dignamente, Sí.
¿por qué tú entiendes que no se desarrolló esa comunidad y hoy día básicamente está desaparecida? Mira, En cuanto a Puerto Rico, no lo sé. En cuanto aquí... No, te hablo de República. Sí. Porque Yo creo que Puerto primero Rico que todo nosotros arrastramos una cultura de Puerto Rico. Yo creo que Puerto Rico es el país insignia en el deporte de dragueo en lo que es Latinoamérica. Vamos a decirlo, Caribe, Suramérica. Por años yo admiraba muchísimo en esa época a Gelo. Sí, los promos de la época. Sí, claro. admiraba mucho a Isaí, a ese grupo, y cuando yo escuchaba los tiempos que caminaban, yo me sorprendía. Y yo creo que parte es una cultura que arrastra. Otra de las cosas de aquí es que aquí, por el tal vez nivel vamos a decir, de inestabilidad en el deporte, de que la pista un año la cierran, otro año la abren, después dura 3 años abierta, después dura 2 años cerrada. Por la inestabilidad del deporte y por los mismos dueños del autódromo que siempre han tenido una pasión por circuito, el dragueo nunca lo tomaron muy en cuenta. Más sin embargo, es el deporte número es el deporte, es la representación, la máxima indiscutiblemente representación, porque se corre drift sí. y se corre circuito Sí. a niveles de Sí. alta gama. Por eso hay que pero aprender, a nivel de impacto, es así, de ticket totalmente, y de boleto y de público, no están ni cerca. Por eso hay que aprender a separar la pasión del negocio. Y yo creo que ellos manejaban ese negocio pasionalmente, no lo manejaban como un negocio. Porque indiscutiblemente es el deporte más grande que hay aquí. Entonces, por la inestabilidad, yo creo que muchas de las personas que corren hoy día tienen carros que lo pueden usar tanto en la calle como en la pista. No son carros solamente dedicados a la pista. Son carros que son para calle y son carros que son para pista. Ya que me tocas el tema, porque es una de las últimas preguntas que pretendía hacerte, pero no quiero perder la línea. Sí. A mí personalmente me preocupa el futuro del deporte cuando estamos hablando de los próximos 5 o 10 años. Supongamos que el autódromo tenga un contrato ficticio, que lo estoy trayendo por un suponer, y que tenga un contrato en los próximos 10 años. Ok, ¿en qué se va a convertir el deporte en mi país en los próximos 10 años? Ok, en un deporte élite, donde el que tenga el presupuesto puede competir, porque se puede ir y gastar $140,000 en un M4 y llegar aquí corriendo con su aire acondicionado, salir luego de allí y quizá también pues aparentarlo, o ¿verdad? Aparentarlo en la calle, o quizá dar una pisada y que todo el mundo me lo mire. Entonces, ¿hasta qué punto es saludable? No es saludable. Porque entonces nos estamos olvidando de los tubulares, estamos olvidándonos de las lisas, nos estamos buscando, estamos obviando el proceso, no estamos desarrollando la mecánica, no la estamos ¿por qué? Porque todo es computarizado y las artes manuales que requieren yo sacar fuerza mecánica de un vehículo se ignoran por completo. Entonces a futuro, ¿cómo tú ves que el deporte se ve dentro de los próximos 10 años? Me preocupa mucho si sigue este rumbo. Me preocupa mucho porque siento que hoy día el 70 o 80% de los corredores siento que quieren andar en un carro que lo vean. No sienten la sangre de competencia. A mí realmente... Es como que hoy día el presumir tiene mucho peso. Correcto. Las redes sociales. Y me preocupa, y de hecho, solo bastó, yo vine en el 2004-2005, todavía tú competías con tu Camaro, y no fue nada cerca de lo que yo dejé a 15 años después, que veo los pits llenos, y no es una crítica, simplemente me preocupa el futuro de República Dominicana como competitividad. ¿Verdad? ¿En qué punto yo puedo ser competitivo? Y la balanza no creo que sea justo que se incline a un solo lado y que olvidemos la esencia de lo que un carro de pista es. Totalmente de acuerdo contigo. A mí me preocupa mucho eso también hoy día y lo he comentado. Y creo que no toda la culpa es eso, sino la inestabilidad. La gente a veces le da miedo invertir en un proyecto que solamente lo puedan usar en la pista, y como es tan inestable, pues tal vez se han inclinado mucho por ahí, pero la gente no va a ver, un carro exótico haciendo 8.5.
La gente no va a la pista. Eso puede ir un día, pero no van a ir continuamente. Yo quiero hacerte un comentario y me gustaría saber, porque creo Sí. que esta opinión que hemos compartido, compartimos el mismo pensamiento. Sí. Y creo que es una preocupación legítima. Sí. Yo analizo mi deporte, Sí. ¿verdad? Yo lo registro Sí. y bastó estar 3 horas en el autódromo para yo saber que Sí. que a 10 años no vamos a ver dragueo allí. Sí. Y posiblemente se convierta en algo elitista, Sí. donde solamente los que pueden y tienen el poder adquisitivo, ¿verdad? Sí. Pero ¿cuál es el mensaje que le envío a las gradas? Sí. Ok, ¿vas a participar de este deporte? Ok, estos son los modelos a seguir. M4, Porsche, Sí. Lambo, esto, ¿me entiendes? Entonces, es una realidad que no todo el mundo va a poder aspirar a eso. Es muy cierto. Y lo grande es que es una realidad errónea, Mike. Es una realidad errónea, porque hoy día tú poner un carro de esos, lo primero que eso no son carros de competencia, esos son carros de hacer tiempo. Son drag pack. Esos carros son de hacer tiempo, no son de competencia. Tú pones un carro de esos al lado de cualquier carro de dragueo y puede estar haciendo medio segundo menos y va a pasar vergüenza. Claro. Eso es lo primero. Entonces, a mí lo que me preocupa más es que se está perdiendo el deseo de competir. Lo estoy viendo mucho. Estoy viendo mucho la gente queriendo hacer tiempo solo, en un carril. Entonces, eso a mí me tiene sumamente preocupado, porque es que la gente ya le tiene miedo al qué dirán si me gana. Ya se han olvidado de que, óyeme, se gana y se pierde. Yo duré 4 años corriendo en Estados Unidos, 3 años corriendo en Estados Unidos, que no gané una carrera. Es más, los primeros 2 años ni clasifiqué. Y eso no me quitó el deseo de seguir tratando y tratando y tratando. Entonces, yo lo que creo que la gente en el qué dirán se ha preocupado mucho. Y tan errado, porque es que se gana, en todos los deportes se gana y se pierde. Lo que hay que ser es suficientemente maduro y tener el suficiente deseo para seguir luchando y seguir queriendo. Pero para mí es una actitud errónea y me preocupa. ¿Tú entiendes entonces que esa ruta en la que tú te encontraste, Sí. donde tú coges tu proceso, que fue lo que Sí. te encantó del dragueo, Sí. y entonces el próximo nivel, que era ponerme Sí. competitivo, Sí. tú entiendes que esa ruta son muy pocos los que la están transitando? Totalmente. Es que estamos viendo muchachos, y lo estamos viendo mucho en Roll Race, lo estamos viendo mucho en Media Milla, lo estamos viendo mucho que... Que no está mal en su cultura. No. Yo no, pero que esa yo no cultura critico. sea lo que domine todo. Correcto, lo que yo no critico eso. Yo lo que sí critico es gente que nunca se ha montado en un carro rápido y que de repente se monta en un carro de 8 segundos que metan 200 millas por hora. Entonces, no están viendo... Yo creo que todo tiene su proceso y por cada etapa hay que pasar. Yo incluso me brinqué muchas, porque yo me fui de 0 a correr 10-2, 10-4, 10-0, 9-5 en un primer momento. No pasé por los 12 ni por los 11, que era importante también. Pero por lo menos yo hice una ruta larga, o sea, o vamos a decir media larga. No fue completa, pero fue media completa. Hay mucha gente que están haciendo un brinco de 0 a nada. Sí, lo que sucede también es que todo va a estar sujeto a las aspiraciones. Sí. Si yo tengo aspiraciones de irme a otro nivel, ese Sí. nivel me va a llevar a brincar. Sí. No voy por la escalera, vamos Sí. al elevador, compramos la máquina y Sí. me pongo entonces de tú a tú con lo que Sí. yo voy a competir. Pero entonces es una viene- realidad. Pero ahí viene el siguiente problema. Cuando tú no pasas por esa etapa, tú te brincas muchos procesos Sí. que son los que te ayudan a tú poder aprender a conocer lo que el carro Sí, está haciendo. el bolso de las experiencias se Correcto. pierde porque evité el proceso. Correcto. Bueno, Entonces, lo que sí adquieren, ¿entiendes? Económicamente lo adquieren inmediatamente, pero llega un punto en que se estancan porque no saben ya cómo hacerlo más rápido el carro. Porque no pasaron por ese proceso de conocer las etapas. aparte de que en el development de un vehículo que tiene 5 años que lo saqué Sí. del dealer, Sí. Realmente el development va a coger 15, 20 años. Eso Correcto. literalmente Es así. un Es carro así. para unos resultados Sí. violentos, Sí. ¿verdad? Y, mano, en lo que se desarrollan las piezas, pues eventualmente Es así. van a pasar muchos años. Es así. Mano, José, me interesaría saber en esta transición, retomando el General Lee, en esa transición en la que te encontraste, ¿en qué momento viene el próximo step que me puedo equivocar? Sí. Pero te voy a hablar de donde yo entonces entendí, Sí. este man viene para las grandes ligas, Sí. fue World Series National, si no fue 2008, fue 2009. Sí. Donde por primera vez Sí. yo te veo compitiendo con lo que es el GTO y el Correcto. Grand Prix, ¿verdad? Sí, sí. Yo estuve allí presente. Sí.
no me lo contaron, yo estuve allí. Sí. Y dentro de este proceso, ¿verdad? Veo mis hermanos dominicanos, mi hermanito, ¿verdad? Que creo que para ese tiempo estaba contigo, Carly Zapito. Sí, si no correcto. me equivoco, Sí. ¿verdad? Y entonces, pues, tengo contacto ya un poquito más directo contigo en esa época. Sí. Que te identifico, sé quién eres Sí, sí. y empiezo a valorar lo que Sí, estás haciendo. sí. Me puedo equivocar, no sé si ese fue el punto de un antes y un después. Sí. Ahora, ¿cómo se toma la decisión de decir, muy bien, mi próximo nivel es Sí. San Croix, gracias, no hay ningún problema, Sí. pero ahora yo quiero, vamos a coger el elevador? Sí. Y apareces entonces 2008-2009 en tus Correcto, yo No sé compré- si fue tu primera aparición, pero Sí, sí. Bueno, yo fui 2 años consecutivos a World Swing Nations. El primer año no clasificamos. Ahí fui en el Grand Am, que fue. En el Grand Am, sí, que ahí fue. fue cuando si decidí mal no cambiar. recuerdo, 2006. 2006. 2007. 2008 creo que fue. Ah, ok. Creo que fue 2008 o 2009, ahora no recuerdo. Fue 2008 o 2009. Sí, porque Eh, cuando yo te vi ya tenías el Grand Am y tenías el GTO. Exacto, yo el año So, anterior. quiere decir que te estrenaste el GTO ahí. Exacto. Exacto, El año ahora sí. anterior de que tú me viste, yo fui con el Grand Am. Honestamente, era un carro single frame. Sí. Teníamos un 833 pulgadas cúbicas de Fulton. Y honestamente, No era el carro perfecto no era el para carro esa idóneo combinación. para esa combinación. Lo sé. Y tuvimos varios problemas con el chasis, con el chasista de nosotros. Y nada, cuando vinimos ya a agarrarle el piso al carro, era la última clasificación. Y honestamente, el carro iba muy bien, íbamos a clasificar, pero a mí me dio temor en ese primer pase, porque en los primeros 3 fueron tire shake. Y ya en el cuarto, que ahí sí lo corregimos, la verdad que me sorprendió. Y hice 7-0 en ese pase y quedé número 33. Clasificaban 32. Sí, a un paso de Sí. entrar. Entonces, ahí me acuerdo, me preguntaron qué fue. No, fui yo. Me agarró por sorpresa, no tuve chance ni de calentar, porque no, lo más rápido que yo había corrido en esa época era 7-9. Y de repente estaba ahí tratando de correr 6-4, 6-5, que era lo que más o menos se corría en esa Sí, época. era el bump, era más o menos ahí, Sí. 6-4, 6-9, Sí. oscilaban allí. Es más o así. menos, sí. Entonces, nada, nos quedamos fuera ese año. Entonces, ahí, que me dice, que fue el que me ayudaba después, que era la misma gente de San Croix, me dice, mira, yo creo que el carro no es el idóneo. Yo creo que debería buscarte un double frame. Entonces yo le dije, concho, pero acá lo acabamos de comprar. Y dice, bueno, pero me lo compraron de una vez el carro, no, al mismo precio que lo compré. Y conseguimos una muy buena oportunidad, que fue el GTO. Ya yo estaba hablando con Jerry Bickle hace tiempo, me cogió cariño desde esa época. Y me dijo, mira, yo tengo un carro muy bueno ahí, que es double frame, lo están vendiendo barato. Si te interesa. Se había hecho para nitroso. Estaba hecho para Sí, que nitroso. ya el setup de los puntos de motor Sí. estaba donde van y era Estaba nitroso. hecho nitroso. Entonces ahí lo compramos Sacaste entonces el Fulton y lo pusiste allí. y lo pusimos ahí. Entonces el carro lo tuvimos listo. El carro era morado, me acuerdo yo, con el mismo diseño pero morado, Sí. que era de un corredor ahora, creo que era de Servo, no me acuerdo quién era, que lo pintaba siempre todos los carros así. Y me acuerdo que lo fuimos a probar a Palm Beach, antes de Orlando. Y llegamos el carro, después de varios pases, lo pusimos consistente en 4.17, 4.20 al octavo. Entonces nada, nos fuimos para Orlando ese año, y ese año sí nos fue mejor. Sí. Clasificamos, creo que fue tercero o cuarto, no me Entraron acuerdo. también corriendo 6-4. Sí, y clasificamos corriendo, creo que fue 6.46 o 6.44, no me acuerdo. Y por obra de Dios, me tocaron todo lo de San Croix del lado de la escalera mío, uno atrás del otro. 641, 215 para sí. ser exacto. Ok. No me acordaba. Sé que había sido 6.4, pero... 641, sí. Y para motivación extra, me tocaron todos los carros de San Croix en la escalera. Que me tocaron aquí, me ganaron aquí. Uno a uno me fueron tocando en la primera, segunda y tercera ronda. Y lo eliminamos uno a uno. Me la desquité todas las que me hicieron aquí, porque fue vergüenza que no hicieron pasar aquí. Sí, sí. Pero el carro estaba súper consistente, súper bien. Incluso yo creo que una la ganamos por whole shot, si no me equivoco. Y nada, y en la final, o en la semifinal, no recuerdo. Creo que fue en la semifinal que yo perdí, porque era un field de 32.
Perdí contra Chris Rini, si no me equivoco, que él andaba en un... Él corre en los Dodgers, o no me acuerdo cuál era. Perdí en la semifinal con él. Y nada, desde ahí ya quedé enganchado. Ese carro después lo seguí corriendo en Bradenton. Sí, ese carro tiene una peculiaridad. Sí. Bien, yo tengo un dato aquí que lo tenía hace tiempito guardado. Sí. Tú llegaste a correr en Las Vegas con ese carro. Correcto. Ese carro tiene algo sumamente especial. Sí. Y es porque sucedió algo de calidad mundial, Sí. teniéndote justamente en el otro carril. Sí. Y es que en ese momento tú ganas el evento con 5.94. Correcto. Pero en tu carril opuesto, Brad Brand establece récord mundial para un carro con 10 y media. Sí. ¿Verdad? Con 5.94, básicamente. Sí, corrimos los 5.94-2, no somos exacto, los dos establecen. Tú ganas el evento, sí, ¿verdad? Hasta ese momento ese es tu mejor pase. Sí. Y él logra igualar tu pase y Es establecer así. un récord mundial. Es así. Ese carro no era cualquier cosa. No. Para la época. Para la época no era cualquier cosa. Todavía sigue siendo un hecho relevante, histórico. El que sigue el dragueo sabe que esto existe. Es así. Era uno de mis carros favoritos ese. Lo que pasa es que cuando ya yo quiero incursionar en PDRA, en esa época ADRL. ADRL, sí. Cuando yo quise incursionar en ADRL, ya ese carro estaba pesado y estaba un poquito desfasado para correr en esa. Entiendo. Y ahí fue que yo compré el Camaro 68 nitroso. El azulito. Era naranja, tenía naranja, azul y no me acuerdo qué otro exacto, color. de grandes tres colores que la Porque ya estaban corriendo 392, 393 al octavo y con este carro lo mejor que pudimos hacer fue creo que 402, 403. Era 100, 150, 200 libras más pesada que los otros carros. De ese Camaro en específico, Sí. te quiero hacer una pregunta. Sí. Cuando lo compraste, me puedo equivocar en el dato, pero Sí. lo quiero hacer público para ver si es, Sí. si es lo que todavía yo me Sí. acuerdo. Ese carro, cuando tú lo compraste, ¿tú tenías en mente convertirte en el auto con puertas nitroso más rápido del momento? No, pero yo nunca fui ese. ¿No fue ese? No, yo nunca fui el carro nitroso más rápido. ¿En ese carro no lo fuiste? No, ese era Jim Halsey fue el que se convirtió en el carro nitroso más rápido con puerta. Yo tengo un pase aquí, pero no sé si Sí. exactamente fue ese. Él había hecho, lo tengo aquí, 540. No, pero eso no fue en ese, ¿no? Fue en la otra edición. Sí, es que fueron varias etapas. Por eso, porque es que ese carro lo cambiaron de pintura Sí. varias veces. Y Sí. quiero saber si fue ese o No, fue el no otro. fue ese. Ese Camaro 68 yo duré poco con él. La verdad que empecé a correr ese carro, ahí fue que conocí la gente de Proline, Sí. que me prepararon un carro para aquí, que era un Mustang de calle negro. Realmente era para algo para allá, pero tú sabes que en este mundo de carrera hay mucha gente que le gusta venderte sueños. Sí. Y que yo puedo hacer que tú hagas esto, y ya yo había pasado por algunas y ya esa historia no venía conmigo. Entonces, antes de yo hacer nada Pro Modify Twin Turbo, yo le dije a ellos, ármame este carro primero y vamos a ver qué tal sale. Un proyecto barato, un proyecto que no era muy costoso. Lo probamos, el carro funcionó, la verdad, desde el primer día. Porque en ese evento de Orlando que tú dices, no sé si tú te acuerdas, quien lo ganó fue Kobe Raybon. Ujú. Y lo que hizo Kobe Raybon en ese evento fue algo que de verdad nadie se lo esperaba. Kobe Raybon hizo récord de pista, fue el más rápido pase por pase, la pista estaba húmeda, llovió muchísimo ese fin de semana, nadie pensaba que iba a correr ese carro pase por pase, era 6.2, 6.3, 6.2, 6.3, 6.2, 6.3. Y ya yo había empezado a tener algunas conversaciones con Eric y todavía me río de ese momento porque me acuerdo cuando ese carro llegó a la pista, que yo lo miré, era un carro que estaba en primer, era un carro que estaba totalmente descuidado. Ahí es donde entonces tú lo pintas con las líneas estas de triangulares y le Sí, pones los tres colores. sí. Ok. Sí, entonces yo dije, wow, ¿y qué es lo que ese carro vino a buscar para esta categoría? Y fue el que acabó ganando el evento. Y hablé mucho con Petty en ese evento. Y después entonces, cuando el proyecto de aquí me funcionó, entonces ellos me dicen a mí, si tú quieres hacer una prueba con nosotros, danos el GTO. Ya el GTO yo lo tenía guardado ya. No lo había vendido, pero estaba guardado sin motor.
Entonces, danos el GTO, y yo le dije, pero es que es un carro hecho para nitroso. Y dice, nosotros lo resolvemos. Déjanos hacer la prueba con el GTO. Pero me hicieron el GTO, me lo acabaron en septiembre del 2011, el GTO, Twin Turbo. Me acuerdo que fuimos a Maryland a probar. Los primeros 3-4 pases, lo aborté todos. Y yo decía que el carro estaba bien manejable, que me le bajara en caballo. Nunca había manejado un carro turbo. Y yo le dije, no, pero es que tú estás... Y dice, no, pero es que tú estás corriendo más lento que con el carro nitroso tuyo al octavo. Y yo le dije, no, pero es que no veo para adelante. Óyeme, no veo. Si se montan en el Boulevard y simplemente no veo. No era eso realmente. Yo digo, óyeme, le cogí hasta miedo, Mike. Y yo le dije a Petty, óyeme, voy a ser humilde y te voy a decir, bájale power porque parece que no estoy preparado para esto. Entonces me acuerdo que le dijo, José Manuel, pero es que tú corres. Y yo le dije, no, óyeme, bájale power. Entonces ahí decido yo ponerle un onboard al carro mío. Y desde ese día yo no le he pegado una cámara onboard a ningún carro que yo manejo. Cuando doy el siguiente pase, que yo, óyeme, no, te lo digo, Mike, no, yo sentía que a los 300 pies se estaba acabando el mundo. Y yo dije, no, y le levantaba el pie. Entonces era el último pase que teníamos antes de ir para English Town a correr el shakedown. El shakedown, sí. Y nada, me apedó el carro y le digo, Petty, yo estoy preocupado, yo no puedo con este carro. Y dice, no, pero vamos a ver el onboard. Cuando vemos el onboard, me percato, se percata Petty y dice, pero es que no es que tú no estás viendo, es que cómo tú vas a ver. Me dice, el casco se te está levantando para arriba. La fuerza era tanto, y claro, en el nitroso tú nomás sentías el golpe inicial. Sí. Que nunca me había pasado eso. Yo acababa de pasar el turbo por es progresivo. Correcto. Y el G es bien distinto. Correcto. Y yo acababa de pasar por una operación y había bajado bastante peso. Sí. Entonces el casco no me quedaba tan ajustado como normalmente me quedaba. Pero los nervios eran tanto que yo no me había dado cuenta que era el casco que se me estaba virando. Entonces yo dije, pero ahora sí tenemos un problema. Entonces Eric me dijo, no, en el trailer tuyo está un casco mío, póntelo a ver cómo te queda. Ahí me puse el casco de Eric y efectivamente me quedaba ajustado. Entonces yo dije, bueno. Y me acuerdo que en el primer clase de clasificación en shakedown hicimos 5.98 o 5.97 a 252, 253 millas. Un disparate de millas. Pero ni lo sentí. Ahí ni lo sentí. O sea que aparentemente todo eso fue... Y ese año ganamos el shakedown. El carro acabadito de terminar. Ganamos el shakedown. Que de hecho, la cultura de los Twin Turbo, sí, en ese momento no era... No, en ProModified relevante tenemos que hablar de dos personas. Sí. Annette Sommer, sí, el del Camaro el Camaro rojo de las niñas negras, se me escapa el nombre de él. Ese fue el más relevante de todos. Sí. Y William Rojas. Sí. Sí. ¿Verdad? Bueno, y Roger Burgess, que sí, con él y conmigo fue que Proline empezó en el mundo de Twin Turbo. Y estás ahí en el top 5 de las personas que con esa combinación comenzaron a ganar eventos y fueron relevantes. Pues ese año nosotros nos fuimos al shakedown y yo no tenía planeado ir a los Street Car Supernationals de Las Vegas ese año. Y yo dije, bueno, ya nos fue bien aquí, vamos para allá. Y ganamos también. Terminan ganando Las Vegas allá. Y clasificamos como octavo, noveno, o sea que... Y ganamos ese año en Las Vegas también. Y de ahí ya dije, oye, me quedé enganchado. Entonces ahí sí ya decido hacerme el Camaro 69, que era azul con mamey y azul con mamey. Yo no recordaba que había sacado del retiro el GTO, fíjate. Sí. Pero obviamente porque si lo tenía guardado en los Estados Unidos, pues pierdo contacto con él. Y más cuando los eventos son en el área oeste, que realmente pues la información es un poco más lenta. Entonces nada, como funcionó tan bien, después fuimos a Bradenton ese año y ya sí, ahí le empezamos a meter más ya. Y el chasis realmente ahí ya no estaba aguantando ya. Estaba hecho más para un carro nitroso, el carro turbo está hecho con un poquitico con los sidebars, con el no sé cómo que le dicen en inglés, con la barra esta que son del medio. El carro nitroso es hecho un poco más baja esa barra. Sí, de los double frame. El frame rail de un carro turbo es más alto para hacerlo más rígido el chasis. Entonces el carro se me torcía adelante,
y ya estaba teniendo problemas y me dijo Eric, oye, me creo que es un poco inseguro, mejor creo que ya es el momento. Entonces ahí sí vendí el GTO y vendí el 68. Entonces ahí mandaste a hacer. Y ahí mandé a hacer mi 69. Bueno, vendí el 68 primero, me quedé corriendo con el GTO. Básicamente ese fue el primer auto que tú fabricas custom para desde cero. Bueno, el 68 también. El 68 nitroso también. Pero ese casi no lo corrí. Ese lo corrí muy poco. O sea que realmente mi primer carro que yo te puedo decir que se hizo con todo el cariño del mundo fue ese 69. ¿En qué momento, dentro de todo esto que está pasando en los altos 2008, 2010, 11, en qué momento tú dices voy a elevar la vara competitiva, vamos a tratar entonces de sí está el shakedown, sí está esto, pero el nivel competitivo ahora mismo pues activan lo que es la categoría Promote NHRA? ¿En qué momento tomas la decisión de decir vamos a dar el paso? Mira, antes de ir, yo fui a XDRL porque en ese momento ADRL no tenía una regla muy favorable para los turbos. Era o blower. Estaba todo en pleno desarrollo. Y vamos a hablar claro, ustedes estaban 25 y 30 millas por encima de todo. Es así. Aunque en el ET estuvieran allí, bien cerca, habían 25 y 30 millas, que eso daba miedo en todos lados. O sea, un Ricky Smith, verse 20 millas por debajo, sabe que tiene que hacer una luz 3 décimas mejores en todo momento al lado de un carro turbo. Es así. Después eso afectó mucho la regla. Correcto. También. Después de ese 2011, que me acuerdo que yo competí en ese evento de Las Vegas contra Troy Coughlin de Jakes. Troy se me acerca a mí al final del evento y me dice, concho, él estaba corriendo un Camaro 68 Twin Turbo que no estaba teniendo éxito de nada. Y él se me acerca a mí y me dice, concho, tengo problemas con esto. Y yo le dije, mira, la experiencia mía es totalmente lo contrario. Yo nomás tengo 2 eventos con este carro. Estoy con Proline y me ha ido muy bien. Entonces ahí Troy habla con Petty habla conmigo que si puede tunearlo a él en NHRA. Y que si me puede tunear, entonces yo no quería ir a NHRA todavía por el itinerario. Y de hecho, quiero también añadir que estamos hablando de los tiempos de los turbos con Big Stuff. Correcto. O sea, era Proline Big Stuff. Correcto, era Big Stuff. Tenemos que establecer esa diferencia porque es bien importante. Porque en aquel momento era la computadora oficial que tú podías utilizar con las limitaciones que NHRA podía establecer con sus controles y toda esta vuelta. Es así. Nosotros usábamos Big Stuff en esa época. Entonces ahí cuando me entregan mi 69 y me voy para XDRL ya ADRL no existía. Entonces ahora después salió XDRL. Entonces ahí sí habían una categoría para los carros Pro Boost y los turbos estaban ahí, competimos ahí, no fui a muchas, fui a como a 3 o a 4. Eric después iba a 2 o 3, corríamos en una categoría que era muy similar a lo que era Pro Extreme. Y nada, el carro en esa época, 2013, 2014, ya estábamos corriendo 358, 359 al octavo, que era respetable. Los Blower andaban en 352, 353, o sea que ya no estábamos tan lejos. Después sale PDRA en el 2015 o 2016, si no mal recuerdo. Yo creo que eso ha sido, para mí, PDRA, no sé si concuerdas conmigo, pero para mí PDRA fue la que realmente puso en honra la categoría Promote. Totalmente. Sí, NHRA, que cool, chévere, pero para mí PDRA fue la que la que puso el trato especial que ustedes se merecían en cuanto a cobertura, en cuanto al tiempo, en cuanto a las reglas, eran favorables para todo el mundo, era algo bien balanceado. ¿Coincides con eso? Sí, totalmente. Ahí en PDRA empecé, ya el Camaro 69 mío decidí venderlo, necesitábamos un carro un poco más liviano, entonces ahí fue que me hice el C7. Ahí me hice el C7 Twin Turbo. El color orange. Correcto. Que decía Q80 en la... ahí ya Q80 empezó conmigo y dice que incluso mientras ese carro tuvo yo corrí el blower de ellos que era de Q80 también. Te pido disculpas, pero quería ser justo. Cuando mencionamos los 4 autos, Brad Personal. Correcto. Ok, quería porque
lo tuve que buscar y conformarlo en mi página porque no quería dejar de mencionarlo porque fue un tipo bien relevante al momento del inicio de los turbos. Total, él y Kobe Raybon y 2 o 3 más fueron los fiel impulsores de lo que es Twin Turbo. Sí. Entonces ahí compró el C7. Mientras tanto, en lo que el C7 tuvo listo, empecé a correr el blower de Q80, que era un Camaro 69 negro. Sí. Esa primera experiencia del blower, ¿qué tal? Porque tu tiempo y tu espacio en el deporte está atado, ¿verdad? De manera relevante en lo que es Charger Turbo. Sí. ¿Cómo te fue en esa experiencia con el blower? Mira, yo te voy a decir la verdad. No hay nada más difícil que manejar un carro Twin Turbo Pro Extreme. Nada más difícil que manejar un carro. ¿Lo encuentras mucho más retante que un blower? Totalmente. Es que desde el tiempo de spool, cuánta maña tienes que tener, todo eso. Y esos carros hay que manejarlos. O sea que dentro de la complejidad encuentras el reto complicado, lo encuentras con gusto. Sí, totalmente. Es que a mí me da mucho más gusto manejar un carro Twin Turbo que cualquier otra combinación. Porque especialmente un carro Pro Extreme Turbo. Tú andas con 6.500 caballos dentro de un carro. Carros que tienen 5, 5.5, 6 GT, la sostienen por un buen tiempo. Y que los chasis realmente, la mayoría no lo aguantan, especialmente en el C7 era muy, muy complicado. Yo duré 2 años con el C7 y sí, éramos muy rápidos, pero éramos muy rápidos en un pase. No éramos consistentes porque es que era demasiado. Es que era una plataforma en desarrollo también. Totalmente, no existían long travel, no existían mucho. Aún así, te conviertes en el primer individuo en correr 3.7 en el octavo en esa máquina. Y en ese corrimos 3.52. Entonces, 3.52 corrimos en el Corvette. Tengo aquí mis notas que fueron en el 2013. Corre 3.7 con 210 millas. Es correcto, eso fue en el 69. En el octavo. En el octavo. Okay. Ese fue en el 69 y llegamos a 3.7 y 3.6. Ya hicimos un 3.58, 3.59 en el 69. Que todavía en esa época era muy relevante. Solamente los nitrosos jangueaban ahí. Es así. Entonces, ya con el C7, sí logramos hacer varias veces 3.52, 3.53, pero cuando llegábamos a competencia era muy difícil, especialmente a las horas del día, ya cuando el sol entraba, que la pista aguantara todo ese tipo de caballaje. Y el carro o volaba la goma a los 400 pies, o a los 500 pies, o a los 100 pies, me hacía un tire shake grandísimo. Sí, porque ahí era donde entraba todo el power, y era complicado. Porque en esa época no existían. En esa época no existían las long travel delante, entonces era simplemente encaramarlo en los wheelie bar y mantenerlo. Entonces, y que el guía sea el real steering entonces fueron varios pases que fue el octavo de milla entero con las 2 gomas en el aire. Y nada, eso en esa época se corría así. Ya después, cuando empezaron a venir con los long travel, todo cambió. Ahí cambió totalmente el juego para los carros turbo específicamente. Entonces en el C7 duramos 2 años corriendo, 3 años, 2 años corriendo Pro Extreme solo, pero no tuvimos mucho éxito. Sí, hacíamos una ronda, 2 rondas, a veces llegábamos a la semifinal, pero todavía nos faltaba mucho R&D para poder competir con esos bloggers. Dentro de esos disgustos, ¿encontraste entonces que las regulaciones de NHRA hacían más posible el nivel competitivo? Sí, ¿Y decides entrar en NHRA? Definitivamente en NHRA, al revés. En esa época NHRA le beneficiaba más los carros turbo. Lo que pasa es que ahí estaba Troy, yo estaba más en pedrea y como creo que Troy también en el C7 tuyo, él duplicó la combinación tuya en el amarillo. Totalmente. ¿Verdad que sí? ¿Eso es cierto? Sí, no, todo lo que se probaba en el carro mío había para el carro de él. Claro. Porque nosotros realmente todo se desarrolló, incluso cuando corríamos el 481X, después del 481X corrimos el Hemi, y todas esas plataformas se desarrollaron en el carro mío. En este momento me encantaría que me hablaras de cómo se da esa relación de sociedad. Eric Dillard, José González. Mira, fue en el 2009. Para no irme muy fue en el 2009 que él se me acercó en Orlando y me dijo que si le podía dar la oportunidad. Él sabía que yo tenía el GTO ahí, que si le podía dar la oportunidad, que él quería incursionar en eso. Y le dije, mira, antes de hacer eso me gustaría probar otra cosa con ustedes, no esto. Me hicieron el carro ese de calle. Él vino al país aquí a reunirse conmigo, él y Petty vinieron aquí al país a reunirse conmigo en el Hotel Embajador, no se me olvida.
Y ahí fue que me dijeron que ellos querían, que ellos vinieron solamente a eso. ¿Había algún tipo de atractivo de parte de ellos que dijera, nuestro interés es en cuanto a habilidades que hayan visto de tu parte? Porque Mira, me sorprende mucho que en Gringolandia no hayan encontrado un talento, ya sea en HRA, estamos hablando... ¿Sabes? Te voy a mencionar varios. Danny Rowe, Tuterov, Lizzie Music, Troy Coughlin, Frankie Taylor, Ricky Smith, Jason Scroggs. Sigo por ahí abajo. Entonces, de todos ellos, el dominicano. ¿Por qué? Yo creo que hicimos química cuando nos conocimos. Creo que cuando ellos vinieron aquí a reunirse conmigo, que ahí fue que yo le propuse, mira, vamos a comenzar con esto primero, con un carro de calle y ver qué tal funciona. Si todo funciona bien, pues hacemos la prueba. ¿Querías analizar realmente qué nivel de compromiso tenían ellos en cuanto al... Totalmente. Y no meterte en un revolú de mucho dinero? Totalmente. ¿Fue estrategia de parte tuya? Sí, totalmente. Porque yo sé que la experiencia de ellos era mucho en 10.5. Sí. No era Entonces, mucho. Ok, voy a bailar en el baile con ustedes. Yo sé que Steve Petit en 10 y media es sumamente competitivo con Big Stop. Vamos a probar aquí primero y entonces veremos si esto funciona y nos vamos a Grandes Ligas. Exacto. ¿Lo diseñaste de esa manera? Así fue que yo lo diseñé. Okay. Entonces, ya cuando vi que funcionó, entonces dije, ok, cojan el GTO. En ese momento no estaban ya acaban de sacar el de Roger Burgess, no estaban teniendo éxito todavía. No. Y de hecho, para mí, para hacer un proyecto nuevo no dieron pie con bola. No dieron pie con bola. Y un proyecto que esperaba más de eso. Desde la combinación hasta el carro, era un carro, y el presupuesto. Era un carro superior a la otra. En aquel momento es así. Me puedes corregir, pero había un montón de titanio, piezas exóticas. Me sorprendió mucho. Ahí no había presupuesto de nada. Creo que para mí ese carro fue un fracaso. Sí, totalmente. Entonces, cuando sacamos el GTO, ahí realmente, muchas de ellas las ganamos por Hot Shot, de Las Vegas hasta... ¿Cómo tú me explicas entonces a mí que un vehículo 30 veces superior al GTO, todavía el GTO funciona como debe ser? Mira, yo creo que es un tema de química también. Es totalmente absurdo. Pero yo creo que es un tema de química, tanto de Petty conmigo. Hoy día, si tú vas de Petty, tú le dices, yo quiero ir a una carrera y... Mi chofer es él. Sí. Hay una química muy buena, nos entendemos muy bien. Yo le entiendo, yo creo que mejor que nadie. Y yo sé lo que yo le pido y lo que no le pido. Pero antes de ni siquiera ver la data, yo le digo todo lo que el carro tiene mal. En el pase entero. Yo digo, aquí tiene que tomarle. A los 100 pies está haciendo esto, a los 300 esto, a los 600 esto, tenemos que corregirle esto. El convertido lo siento muy suelto, el convertido lo siento muy apretado, creo que deberíamos de cambiarlo antes. Ya que me mencionas eso, no sé si estás al día con esto. En el 2017, la gente de Fuel Curve en Estados Unidos sacaron un top 10 de lo que son, bajo su análisis, los mejores drivers en la nación americana. Para mi sorpresa, estás en la posición número 4. No sabía. ¿Ok? Poniendo a Mike Castellana / cuando era teammate con Frank Manso. En la segunda posición Jason Scruggs, que creo que está extremadamente relevante. Ricky Smith y el general en la cuarta posición. No lo sabía eso, no lo había visto. Entonces, más allá de quizás tú ser artífice de tus propios actos, hay miles de personas con ojos viéndote a ti como proyecto y el desarrollo. Entonces, que el prestigio de un reportaje como este, en los que ellos son bien diligentes estableciendo que son nuestros gustos bajo nuestra apreciación, que te consideren a ti como los mejores, como entre los 10 mejores de la época hasta el 17. ¿Cómo te hace sentir? Mira, creo que definitivamente me hace sentir bien, pero creo que a eso le falta mucha información. Porque yo creo que no solamente deberían de coger los pilotos. Yo creo que un piloto lo hace un equipo. Y yo creo que para que un piloto sea exitoso, el equipo debe ser muy bueno. Entonces, creo que más gente debería estar en ese listado junto con el piloto
porque obviamente depende mucho de eso. Es verdad que tal vez yo compuse mi equipo, yo lo diseñé como yo quise, yo junté la gente que yo quise, pero sin ellos es difícil. ¿Te sorprendería que en la quinta posición está Frankie Taylor? Sí, me sorprende, claro que sí. ¿Y que Danny Rose es el número 10? Esa no me sorprende tanto. Yo creo que hay otros que deberían estar ahí, pero no nivel. Sí, pero sí, no, Frankie Taylor para mí me llevo muy bien con él, le tengo mucho aprecio y nos respetamos mucho mutuamente. Emprendes este camino complicado de NHRA. Me consta que llega el momento en el que todos contra el general. Sí. Y comienzan los ajustes, ¿verdad? Sí. De reglas para buscar la manera de silenciarte. Sí. Y llega el momento que la categoría Promote se mueve, todos en contra de Petty y todos en contra de José Manuel. Es así. El nivel competitivo que tú presentaste fue tal que tenemos hoy día unas reglas totalmente absurdas al punto de que FuelTech entra en la ecuación, aceptan la computadora con apenas un 25% de las opciones que tiene un equipo. Entonces, ¿hasta qué punto? Yo no sé si tú te has dado cuenta, ¿hasta qué punto tu influencia de la presencia de José Manuel ha estado en la NHRA que el eje del cambio, el eje y la causa, ¿verdad? Incluyendo una multinacional como FuelTech, se vea afectada por el talento de una persona? Mira, eso comenzó en el 2017 en PDRA. Yo te dije que yo corría Pro Extreme, pero como no había ido tan mal, yo le dije a Eric, quiero hacer en PDRA. Yo te dije que yo corría Pro Extreme, pero como no había ido tan mal, yo le dije a Eric, quiero hacer otro proyecto, porque me quiero entretener un poquito más. Como esto es algo en desarrollo todavía, yo quiero entretenerme, no quiero venir y irme en la primera ronda, en la segunda ronda, quiero entretenerme un poquito más. Y compramos un Mustang 67, Eleanor, me acuerdo que se llamaba. Sí. Que by the way, para mí, mi carro favorito. El promo más bello que tú has tenido. Mi carro favorito. Para mí, eso es para mí. No has tenido un promo más lindo que eso. Totalmente de acuerdo. Y ahí voy a incluir el Pro Import. Sí. No, es mi carro favorito. Para mí un carro bello. Mi carro favorito. No sé por qué fuiste o ellos fueron, si es por exigencia tuya, pero en cuanto a detalle, tú no has tenido un carro más impecable que ese. No, es el carro más bonito que yo he tenido. El carro más bonito que yo he tenido. Entonces, corrimos el 2017 en PDRA y de 6 eventos ganamos 4. Sí. Y automáticamente ganamos el campeonato de PDRA, lo ganamos en el 2017. Ahí mismo me cambiaron las reglas, otra vez, por primera vez. Ese fue realmente el primer cambio que me hicieron. Me hicieron un cambio muy drástico. Entonces, ya yo sabía que ahí automáticamente, porque era muy drástico, sabía que no íbamos a estar competitivos. Se dio la casualidad de que Troy se estaba retirando ya de NHRA porque ya estaban empezando a apretar un poquito por ahí también. Estaban empujando al hijo, sacándolo de las categorías de estas pequeñas. Que el hijo incluso probó en el 2017, pero no funcionó. No dio que con volar. No funcionó. El niño no... era un adolescente, pero no se le daba bien la ProModify. Ahí no resaltó. Entonces lo sacaron automáticamente de ahí, ya él se decide retirar. Quedó la vacante para entrar a NHRA, porque en esa época ProLine todavía era pequeño, éramos muy pocos equipos, ¿no? Y Petty nada más tuneaba un solo equipo por... Petty me dice, José, ¿por qué no te vas para NHRA? Y yo no puedo ir a 10 carreras, yo no tengo tiempo para eso. Entonces él me dijo, no, pero es que no importa. Me dice, ¿cuántas tú puedes hacer? Yo digo, bueno, yo puedo hacer 4 o 5 al año. Y me dice, me quedo contigo, ven para NHRA. Me acuerdo que fui, a Gainesville la primera. Por primera vez en un Camaro 2017 que era del año, vaya, voy. Sí, pero que no tuvimos muchas a mí nunca me han gustado, incluso el de ahora es un Camaro moderno, pero lo hicimos un poquito diferente porque ya aprendimos, pero la carrocería era muy débil comparado con un Camaro 69 y no nos funcionó muy bien, pero
a sorpresa mía, a la segunda carrera de nosotros en NHRA la ganamos, que fue en Fort White. Fue mi primera carrera que yo gané. Y ¿Ese año es? 2018. Ese es 18, sí. Sí. La ganamos y de ahí empezamos a ser competitivos, pero yo ese año nomás fui a 5 carreras. Y con todo eso creo que acabamos como octavo, noveno en punto, con todo y que fui a la mitad de la carrera. En el 2019 me empezaron a meter más reglas. Y ya ahí sí me empezaron ya a poner mucho menos competitivo. En el 2019 ganamos... Te hago una pregunta. Sí. ¿Podías sentir hasta cierto punto? Sí. NHRA viene... NHRA no es un secreto a voces, Sí. que en Promote, Sí. NHRA nitroso Sí. es la aceptación del público gringo. No, es el niño pródigo. Exacto, es ese nene que no me lo puedes tocar. Es así. Y yo siento que hasta cierto punto todo gira en tratar de proteger la esencia de lo que es Promote nitroso, Sí. ¿verdad? Porque ellos corren con cierto tipo de libertades Sí. que ellos saben que si se las dan a ustedes en cuanto a peso, Sí. ¿verdad? Se torna Mira, abusivo. hay dos que ellos protegen, que son nitroso y blower. Sí. Ellos protegen esas dos combinaciones hasta más no poder. Hasta más no poder. Todavía en el 2019 yo no sentía que era algo contra mí, sino que yo pensaba que era algo contra la combinación. Yo creo que ese millaje... Lo que sucede también es que las millas, ¿sabes? Sí. Volvemos a lo mismo, Sí. a las 20 y las 15. Sí, Estamos hablando de unas personas que llevan muchos años corriendo nitroso Sí. y que van envejeciendo, Sí. ellos no aceptan eso, Sí. las habilidades van disminuyendo Es así. y yo siento que hubo, no sé si coincidas Sí. conmigo, pero yo siento que hubo hasta cierto discrimen con las habilidades nuevas. estoy de acuerdo. Entonces, Porque Ricky lo trató. Ricky claro, se fue turbo y no pudo. y empezando con Ricky. Sí. Porque es uno de los que vamos Sí. a proteger, porque, ¿verdad? Sí. Es Proud American, Sí. ¿me entiendes? Proud American, el que me representa, ¿verdad? Sí. Y cómo es posible que venga un hispano y Sí. incluso también yo tengo que, dentro de este discrimen indirecto, Sí. tendría también que meter a la Navi, aun cuando ellos corrían nitroso. Sí, sí, Hubo unas protestas absurdas. sí. Que era más que obvio que eran con ellos, ¿entiendes? Sí. Entonces, tú podías percibir ese discrimen. Todavía no. Yo creo que todavía en el 2019, ahí ya empezaron a apretar un poquito más las reglas, no había forma. No había forma de competir. Incluso la carrera que ganamos, las 2 carreras que ganamos en el 2019 fueron a base de whole shot. Pero no había forma. O sea, yo era, en esa época era un poquito más el gap, yo era 5, 6, 7 números más lento. Pero los pilotos en esa época era más fácil competir. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista. Yo te puedo decir que del 2013 al 2020 era más fácil competir. Tú no veías que la gente estaba tan arriba de la reacción, del manejo, o sea, era un poquito más fácil. Yo siento que cambió mucho del 2021 en adelante, porque mucha sangre nueva, muchos pilotos tal vez con mucha habilidad, que tal vez no tenían vamos a decir, la combinación correcta para poder competir en esa sanción, que no se habían podido resaltar. Y creo que ya la gente empezó cada vez ya a ponerse más en eso. En 2020 yo me lo cogí libre por la pandemia, yo no fui ni a una. ¿Cuán complicado fue campeonar en el 21? Quiero que sepas que yo fui a verte en Gainesville, te vi ganar. Muy difícil, Mike. Primero en el 2021 comenzaron con una regla nueva, que no se permite en autoshifter. Comenzamos así. Ahí ya tenía mi carro 2021. Y de hecho, recuerdo, Sí. el cambio te afecta porque te analizo como driver, Sí. y tu instinto de autoshifter es, Sí. yo voto, Sí, paracaídas. ¿ves? Sí. Y llega el momento en que varios onboard, Sí. Es así. ¿ves? Es así. Una desconcentración Sí. completa por el asunto de que te afecte en tu proceso religioso. Es así. Y te vi en varias ocasiones fallar buscando el paracaídas porque Sí. es lo primero que haces. Es así. Es ¿Verdad? así. Entonces,
¡ay, espérate, la palanca! Ahí, Sí. y ya automáticamente está fuera del rep límite. Es así. ¿Verdad? Es así. Entonces, A mí me tomó un tiempo amoldarme por eso, pero para perjuicio mío lo quitaron después de 3 carreras, porque yo me amoldé bastante rápido. Yo me acuerdo que no pude practicar ese invierno y fuimos una semana antes a Orlando. Y lo único que fuimos a probar era ver dónde me convenía más poner el chip fly. Me tomó 3 pases poner el chip fly donde realmente yo me sentía más cómodo viéndolo, porque es muy rápido, ahí pasa todo muy rápido. ¿pensaste ser campeón No. con una combinación Pro Charger? No, nunca. No, con combinación Pro Charger no, pensé ser campeón. Es verdad que lo fui en PDRA, pero campeón de NHRA no, nunca lo pensé. Nunca, es que yo nunca pensé incluso Aunque que eres, aunque eres el primer hispano en hacer el sweep Sí. en verano, donde Sí. ganaste los 3 eventos corridos, Sí. entiéndase C-Max, Sí. Braden y la Worldwide. Sí. Fueron 3, eres el primer hispano Sí. y dentro de la categoría promo eres el primero que hace eso también. Sí, también. Entonces tienes muchas cosas a tu haber. Y el primero bueno, hasta ahora no nos lo han roto, pero somos el primero en ganar 5 eventos en un año. En ese mismo año tienes de 5, 3 fueron tripit. Correcto. ¿Sabes? Nadie, de los nombres que te mencioné ahorita, Sí. nadie ha hecho un Sí. tripit. No, lo más que habían ganado un año eran 4 carreras. Era lo más que se habían hecho en un año. Y fue Stevie Jackson. Como un año, el año de pandemia ganó 4. Que había muy poca competencia en el año de pandemia. Ese año él ganó 4. Después más nadie había logrado ganar 4. Nosotros ganamos 5 ese año. Y con mucha dificultad. Porque me acuerdo después de Gainesville, automáticamente que salimos de Gainesville pensaban que teníamos una ventaja enorme. No fue que teníamos una ventaja enorme, simplemente en el pase que contó Petty logró poner un número que todo el mundo subestimó la pista, que fue cuando hicimos el 5-6-2. Sí. Y a la segunda carrera, después fuimos a Atlanta, ahí creo que perdimos la segunda, la tercera ronda, no me acuerdo. De ahí fuimos a Charlotte, de ahí entonces en Charlotte, ahí fue que tuvimos el accidente. Sí, cierto es. Él rompió una línea de aceite y el carro, bueno, nada, se fue para la pared. Nos quedamos sin carro y ahí Q80 fue que me llamó y me dijeron, tenemos el carro viejo mío, ¿era? Sí. Sí, Sí, el el carro viejo chasis. mío, el chasis viejo mío que no lo habían usado desde que yo se lo vendí. Yo se lo vendí en el 2018 y no lo habían usado todavía. Pasa todo para allá. Entonces me dijeron, mira, tenemos el carro viejo que tú nos vendiste, te lo vamos a mandar. Y nosotros nos vamos a encargar de todo, de ahora en adelante. Y ahí ellos me mandaron el carro, ahí, desde ese día, bueno, ellos ya me apoyaban bastante. Ellos siempre me han apoyado, del 2018 para acá me han apoyado muchísimo. Pero ese año, ellos lo cubrieron todo ese año. Se coronas campeón. Sí, Básicamente faltando 2 eventos. sí, Eres de los pocos que Sí. antes de que se acabe el season sí, logra. sí. Creo que ese año 2021 sin duda alguna tiene que haber sido uno de los años más bonitos en tu Sí, carrera. definitivamente. Terminar con el campeonato de promo. Definitivamente, y más de la forma que lo hicimos, En la- Mike. Yo no sé si tú sabes, nosotros nos cambiaron la regla ese año 6 veces. Sí, yo estoy claro. 6 veces nos cambiaron la En regla. contra de todo pronóstico. 6 veces nos cambiaron la regla ese año y la verdad sin el apoyo de Q80 y de mi equipo no se hubiese podido, porque el gasto de prueba solo no lo hubiese, o sea, nunca lo hubiese hecho. O sea, Q80 se Era encargó. realmente entrar ahí era una Sí. locura, ¿sabes? Darse O un tiro en sea, el pie. el tercer carro, M sin carro, en la cuarta carrera aparecerme con un carro nuevo y ganarlo. Pensaste Sí. levantar el pedal y decir no voy más. No, nunca. Nunca. Choque el carro. No, nunca. No. Nunca. Yo sé que hay algunos pilotos que sí después de un golpe, un impacto así, tienen... No, nunca. No, que tienes Nunca. siempre te viste que tenías la posibilidad de. Sí. No. Nunca me pasó por la cabeza eso. Nunca. Eso no... Incluso al revés, yo te puedo decir que después de ese accidente me sentí más seguro que nunca. Yo impacté la pared a 210, 220 millas por hora y yo te puedo decir que nada, o sea, gracias a Dios, yo sé que puede pasar un inconveniente y todo lo otro, pero nada me pasó. Nada. José, ya cerrando el periodo de Sí. lo que es Promote B8, Sí. vamos ahora a hablar de los imports. Sí.
por alguna extraña razón tienes cierta afinidad y te gustan los imports. No estás ajeno a eso. Sí. Y el año pasado, ¿verdad? Sí. Pides entonces hacer un Pro Import. Sí. Que para sorpresa de muchos, no para la mía, tuviste mucho éxito en muy corto tiempo. Sí. Porque yo siempre supe que la fuerza estaba, sí. Esa es mi comunidad, yo sé lo que hay, sí. Yo sé que un 2J tiene 3.000 caballos, sí. Pero el asunto del convertidor con sí. Unas 7 cambios no es algo bien visto sí. Para nosotros como cultura, sí. Pero es el diario a vivir de lo que es Proline Steve Petty. Es así. Entonces yo no vi eso sí. Extraño, por el contrario lo vi como una muy buena oportunidad de que, mano, a futuro este convertidor es lo que sí. Es. Logras hacer unos impresionantes .92, sí. Entras en la zona de los 3.5 y corres 5.6 247 millas. Sí. Ahora bien, ¿por qué se desistió de ese proyecto? Si hay alguna razón que me puedas explicar, ¿verdad? Cuando aún sabemos, ¿verdad? Que a futuro promete. ¿Y en qué estatus está ese carro? Porque sabemos que es un auto totalmente relevante, sí, del cual todo el mundo tiene los ojos puestos, sí. Pero ya va más de un año que sí. No sabemos de él. Mira, ahí el mundo de los import me gusta mucho porque es totalmente diferente a lo que es V8. NHRE es muy tranquilo, muy serio, todo el mundo en su puesto. En los imports como que hay más pique, hay más... Sí, como que se desorganiza un poquito, claro, claro. Esa situación. Y obviamente eso llama la atención, pero no te voy a negar que con todo lo que estoy pasando con NHRE ahora mismo, que me acaban de hacer un cambio de reglamento ahora, para ver si ya por fin, después de 7 carreras ahora, no ponen parejo con los otros carros, que ahora para Indy ya hicieron un cambio y creo que ahora sí por primera vez vamos a estar competitivos con ellos. De ahí viene mi desencanto con eso por el tema de las reglas y en el 2020 Isidoro iba a correr en Maryland, iba a competir allá, tuvo un problema, el carro no se lo desatonizaron a tiempo y después el carro lo sacaron a largo tiempo. Isidoro ahí me llama y me dice: José, no lo puedo guardar, no lo quiero dejar en este sitio. Y yo digo, bueno, déjame hablar con Eric y vamos a llevarlo para allá. Y ahí me da, nunca había visto ni resultados, ni una carrera, ni nada de Import versus Domestic. Y ahí, de curioso, me pongo a ver qué es lo que están corriendo. Y yo digo, concha. Y ahí les digo a Isidoro, pero con el carro tuyo podemos ir ahí y quitarle... Las aspiraciones son serias. Sí. Yo dije, óyeme, ahí podemos hacer un desastre bien armado. Y Isidoro me dijo, bueno, yo no sé de eso. Me dice, mira, ve lo que tú quieras hacer con el carro y lo hacemos. Entonces yo digo, mira, lo primero que yo quiero hacer es que me chequen el carro completo. Entonces ahí se lo mando al chasista mío. Sí. Lo chequean completo. El carro, Bartolo había hecho muy buen trabajo para lo que Isidoro, para los fines que Isidoro quería para el carro. Pero ya para lo que se quería lograr, pues ya hacía falta otro tipo de, tú sabes, de rigidez, de chasis. O sea, no en crítica a Bartolo, porque el carro estaba muy bien para los fines que Isidoro lo quería en ese momento. Sí, pero para llevarlo a otro nivel, pues claro. Entonces, pues ahí se lo mando al chasista mío. Él me dice, José, yo nunca he trabajado con un carro de esto. Y le dije, mira, yo quiero que tú me hagas algo similar a lo que tenemos lo mismo. Un Promot dentro. Exacto. Yo quiero igual de rígido. Entonces me dijo, me va a tomar tiempo porque es algo totalmente diferente que nunca lo... Y bueno, Isidoro quería ir en el 2020, no se pudo. Duramos el 2020 entero haciéndolo. Era pandemia, también se complicó. Arrancamos creo que en el 2019, si no me equivoco. El 19, sí. Pero el 20 fue pandemia y se atrasó. En el 21 pensamos que no íbamos a llegar hasta que yo le metí local y dije, óyeme, ya este año tiene que estar listo. Lo acabó y nada, el carro lo fuimos a probar a Orlando. El primer pase que yo di
hasta los 800 pies yo sabía que ese carro iba a ser un problema. Porque yo vi que a los 800 pies lo solté, hizo 6.7, 6.6. Yo dije, este carro va a ser un problema. Todavía teníamos la combinación equivocada. Nos dimos cuenta que el convertidor no era, nos dimos cuenta que la relación no era la correcta, el diferencial no era el correcto. Y el ajuste del chasis todavía no estaba 100%, nada más tenía 5 pases el carro. Y ahí le hicimos los próximos cambios al carro. Y ya básicamente nos fuimos una vez más, creo que fue a Orlando. No me acuerdo si fue una vez más a Orlando o si ya nos fuimos directo para los testing de Maryland. Y te voy a decir la verdad, a mí me fascinó el evento. Creo que hay tanta euforia, tanto calor humano, la gente lo vive, definitivamente. Sí, el americano que sigue import versus domestic está un poquito más educado a lo que son los imports y los aprecian de una manera distinta al gringo clásico que va en HRA, que el gringo va y se sienta en su grada y está 8 horas sentado en su grada, va y orina, regresa, ¿entiendes? Se comió un hamburger, un hot dog y se acabaron las carreras a las 8 de la noche y nos fuimos. Eso es así. Es bien automatizado. Entonces, óyeme, es un carro que desde que salió, claro, tenemos que decir la verdad de donde la verdad la hay. Gracias a Dios, tuvo un Lascano que en paz descanse, al lado de mí. Siempre he querido mucho Lascano, desde antes ni siquiera meterme en los imports. Tuve a Oso, tuve a Omar, gente que nos asesoraron mucho desde un principio. Entonces realmente te evitaron las curvas y hicimos todo en línea recta. Realmente no comenzamos desde cero, comenzamos un poquito avanzado. Solamente tuvimos que aplicar el conocimiento nosotros en la parte de seteo de chasis convertidor con un motor ya bastante porque ya el probado. Performance está hecho. Correcto. Entonces, la verdad teníamos un brinco bastante adelantado. El carro, el primer año enseñó todo impecable, o sea, fue impecable. Desde que salió, lució muy bien, un carro bello. O sea, yo sé que mucha gente le gusta compararlo con el humilde, son dos carros totalmente, primero que todo, no diferentes. Lo que pasa es que, te voy a explicar, ya el humilde no está, ya eso pasó. Ok, ¿qué es lo próximo? ¿Ves? Está Isidoro, es lo más cercano, es así, ¿verdad? Entonces, sobre él está, ¿verdad? El punto 8 de rosado, el gris. Sobre ellos cae la responsabilidad del sucesor. Entonces, es justo dentro del injusto. Es así. ¿Entiendes? Es así, entonces, es así. Las comparaciones van a ser innegables porque como fanáticos deseamos tener a alguien en los 5 segundos. Claro. La historia de David se vende sola. Es así. ¿Entiendes? Así. Entonces, no, lo que pasa es que la gente le gusta comparar, pero primero que todo, lo que hizo el humilde en la época que lo hizo fue algo meritorio y que nadie nunca se lo va a poder quitar. Hacerlo hoy día es un poco más fácil. Hay mucho más tecnología, mucho más, pero nadie se lo puede quitar. Ahora, son dos carros que, aunque son similares de carrocería, sí, el humilde era un poquito más largo, el humilde era más full chasis que el carro Isidoro. Aunque sí te voy a decir, si tú me pones a mí a montarme en cualquiera de los dos carros, yo me monto en el carro Isidoro. Yo no me montaré. O sea, prefiero montarme en el carro Isidoro que en el humilde. El carro Isidoro es un carro que no ha corrido 5 porque honestamente nosotros nunca nos hemos puesto ese foco. Nunca, o sea, sí lo íbamos a hacer, hicimos un primer intento cuando ganamos en el 2021, nos pusieron la regla no disparar. Claro. Por eso que te digo que no es solamente en HRA, porque me pasó en Maryland también. Ahí me subieron, tratar de mantener el grupo allí. A mí me subieron 150 libras de golpe en Maryland, de un año a otro. Entonces yo dije, bueno, ya, para eso nos vamos para la Modify. Pero entonces en la Modify teníamos que correr muy restringido comparación con los 4 cilindros. No éramos competitivos. No éramos competitivos con los rotativos ni con los 4 cilindros, pero... no éramos competitivos con los rotativos ni con los 4 cilindros, pero lo intentamos. Y honestamente el carro corrió 6.1, pero... El carro Isidoro, cuando hizo el 6.1, en total, entre todos los pases que le hemos dado desde que el carro lo sacamos, tendría 25 pases como mucho. Y con esa combinación tendría 3. El carro pudo haber corrido mejor. A Petty se le presentó un problema en ese año y no pudo ir. Y por eso yo sentía que ese año nosotros podíamos hacer 6.0 con esa turbina, que era una 98. Y nada, después entonces... yo en el 2023 Isidoro fue, Easy entonces lo pone otra vez para la old school
y sí, no había dado muchos pases en el carro, entonces todavía no estaba tan familiarizado con eso todavía. Entonces en el 2024 yo ya no podía caer, porque el fin de semana en Maryland casi muy frecuente cae arriba de mi cumpleaños y mis hijos cumplen el mismo día que yo. Entonces no pude ir tampoco en el 24, entonces Alfredo decide ir a montarse, entonces lo dejaron en la Old School. Y lucieron muy bien. Y el carro lució muy bien, el carro por un pequeño problema el carro no pudo seguir la semifinal, no pudo cruzar la semifinal, pero ahí honestamente era difícil ganar ese carro en ese evento si no hubiese pasado eso. En cuestión de el proyecto del Camry, ¿qué me puedes decir? Mira, de ahí sale el amor por el Camry. Ahí es un carro que ¿verdad? Que no, tengo mi duda, no sé si fue el chasis que tú reparaste y lo convieron. Sí, ese chasis era de la Navi. Alfredo, cuando Alfredo se empieza a otra vez involucrar otra vez más en el dragueo. Él no es ajeno a esto. No, cuando él se empieza a involucrar en el dragueo, Alfredo me dice, José, ¿y si hacemos algo juntos? Y yo le dije, mira, sí, ¿qué tú quisieras hacer? Entonces, yo te digo la verdad, nosotros cometimos el error, porque aunque yo quería correr Pro Import, yo creo que nosotros teníamos que haber armado algo parecido a lo Isidoro. Porque entramos en el momento incorrecto, yo creo, en ese mundo de Pro Import. Entonces, nada. ¿Te refieres incorrecto en cuanto a la participación de la categoría? Correcto. ¿Verdad? Ese pantano que hubo después de la ausencia de Lascano, que no es un secreto a voces. No. Se lo adjudicas a la ausencia de Lascano. Totalmente. Yo se lo adjudico a dos cosas, a la ausencia de Lascano y a la ausencia de Ecano. Yo creo que aquí bajó mucho la guardia y el desarrollo en esa categoría. Pierde cierto tipo de interés y entonces pues entonces dije, concho, bueno, ahí apareció y dice, no, pero vamos por seguridad, esto y lo otro, José, prefiero un Pro Import. Dije, no, pues está bien, hablo con Jerry Bickle, tenía un carro ahí que tenía 2 años ahí parado, 3 años, que era la Navi, y me dice, mira, tenemos esto. Yo le dije, pero es que ese tipo de chasis a mí no me gusta para lo que yo quiero. Entonces me dice, no, yo te lo pongo como un chasis de lo tuyo. Entonces ahí él agarra el carro, me le cambia el frentil completo del carro, me cambia 2 o 3 cosas para ponerlo más como los chasis los chasis míos, que sí son muy diferentes a cualquier otro chasis. Entonces nada, cuando el carro está listo, lo sacamos 7 cambios. Ese carro tendrá 20 pases, yo creo como mucho, no creo que tenga más de 18. No creo que llegue a 20 pases. Al principio sí, tuvimos problemas, cosas que pasan y que son normales. Era todo ahí de nuevo, ahí nada estaba probado, nada estaba comprobado. Entonces estábamos haciendo todo de cero. Pero ya yo te voy a decir la verdad, después de 9 o 10 pases ya sabíamos más o menos qué es lo que iba a funcionar. Menos que todavía no estábamos 100% seguros si íbamos a dejar las 7 cambios. Incluso probamos quitándole 7 cambios, la probamos haciendo 6 cambios. ¿Te sorprendieron los resultados en tan poco tiempo? Mira, yo te voy a ser sincero. Cuando miras la liga, que no me sorprendieron el octavo milla. El cuarto sí. Creo que no iba a tomar, pensaba que no iba a tomar más tiempo llegar a 5 o 6. Por el asunto de que no sabemos esta aventura del convertidor lock-up, cuánto me va a tomar lograr que me tranque el lock-up y que yo pueda aplicar fuerza, que haga millas. Es así. Entonces, encontrar esa combinación, nosotros íbamos a la pista y literalmente le dábamos 3 pases al carro, lo guardamos, porque ya sabíamos que había algo que había que cambiarle, que no iba a funcionar. Ya en la última visita, cuando el carro hizo 5, 6, 7, pudimos haberlo mejorado. El carro lo apagamos tempranísimo en ese pase. Sí, las millas lo dicen. Sí. 2.47 no es para el tiempo lo apagamos temprano. Pero sí nos dimos cuenta ya que las 7 cambios no iban a funcionar. Entonces, pudimos haberlo bajado otra vez, decidimos que no había necesidad. Entonces, ya el carro ahí le cambiamos a las 5 cambios. Ya tiene unas 5 cambios ya. Y con el octavo de milla que ese carro hizo, no es un secreto lo que va a correr ese carro. Estamos claros. Va a ser bien rápido. Obviamente a la Nati hay que darle su crédito, porque la verdad que lo que hizo la Nati es impresionante. Agarró el día idóneo, la temperatura idónea, la pista idónea, se le alinearon los planetas, como decimos nosotros ese día. No es fácil hacer lo que la Nati hizo, pero no es imposible. ¿Todavía representa un reto para ti? Sí.
representa un gusto, representa... No, mira, yo nunca he sido, todavía, te digo la verdad, todavía te sientes que tú entiendes que ese carro, aunque esté a destiempo, todavía tienes planes de decir, mira, mano, vamos a seguir trabajándolo. Mira, sí, yo te voy a decir la verdad, yo nunca he sido persona de récord, menos en lo V8, ese sí me interesa. Pero me interesa porque lo tiene una persona que es fuera del equipo de Proline, porque mientras lo tuvo la gente de Proline, yo no soy una persona de récord, yo soy una persona de competir. Yo prefiero una buena competencia con récord, a diferencia, yo sé que de mucha gente. A mí nunca lo que me ha motivado ni lo que me ha impulsado a llegar donde yo estoy es los récords. Yo prefiero impulsarme yo como, tú sabes, como corredor, como piloto, como todo, a cada día ser mejor. A nivel competitivo, sí. ¿Te ves participando próximamente de algún tipo de evento con el carro? Mira, el carro lo vendimos, sí. Pero... no es un secreto a voces que se dice por allí que hay el interés genuino del nuevo dueño de que se mantenga corriendo. Definitivamente. Y de tratar de mejorar lo que se ha hecho. Sí, no, entonces eso recae sobre tus hombros. El nuevo dueño me dijo, yo lo compro, pero yo quiero que tú lo lleves a Maryland y yo quiero que tú compitas en él y yo quiero que el carro me haga 5.5. Entonces definitivamente sí, tengo un compromiso con el dueño, el carro se va a correr. No lo he sacado ahora porque honestamente es perder pase, no hay necesidad. No hay condiciones climatológicas. No la hay. Entonces, si lo que el dueño quiere es un número, el número ese no lo vamos a conseguir ahora mismo, en este momento. Entonces, ya cuando empieza a pasar septiembre, mediados de septiembre, finales de septiembre, ahí ya empezaremos a sacar el carro, a probarlo. El carro está completamente listo hace más de 2 o 3 meses. Ok. Ya para ir cerrando esta tremenda conversación. Sí. Te voy a hacer una pregunta que posiblemente sea como que media complicadita, pero es una duda solamente para salir. Quiero ver cuál es tu gusto, porque sí has tenido la oportunidad de trabajar con estas dos plataformas y me gustaría saber cuál es tu favorita. Has tenido carros de Rick Jones y has tenido carros de Jerry Bickle. Sí. Si fueras a seguir trabajando con cualquiera de esos dos chasis, ¿con cuál te quedas? Jerry Bickle. ¿Te quedas con los carros de Jerry? Yo no manejo otro carro que no sea Jerry Bickle. No lo manejo. No estoy quitándole mérito a ninguno de los otros. No lo manejo. No estoy quitándole mérito a ninguno de los otros. Simplemente creo que los otros son muy temperamentales. Los chasis Tim McCamey, los chasis Rick Jones, los carros Larry Jeffers, son carros muy temperamentales que continuamente hay que mantenerse trabajando en ellos. Yo creo que el diseño de chasis de Jerry Bickle son mucho más permisivos y te da una ventana mucho más grande de túnel de chasis. Ellos reciben el ajuste y la aplicación de fuerza de una manera más friendly. Sí, ¿eso me quieres decir? Pero sin embargo, cuando manejé el carro de Mark Mickey, que es un Rick Jones. Es un Rick Jones, sí. Cuando rompimos el récord del cuarto de milla, fue un carro muy dócil de manejar. Sí. Pero la experiencia que yo he tenido manejando varios, que no ha sido uno ni dos, han sido varios, siempre eran carros muy temperamentales. Entonces, a mí me gusta más el diseño de chasis que tenemos con Jerry Bickle, porque es un diseño básicamente de Petty. Sí. Aunque la caja, hay ciertas cosas del chasis que Petty los rediseñó y así son los chasis de nosotros. Sé que me acabas de decir que te gusta más la competencia que los récords, pero en tu haber has tenido récords importantísimos. Track record en Maryland, nadie ni cerca. Por cierto, te paras en Maryland justamente con quien tiene el track record y haces el track record compitiendo con él, ¿verdad? Es algo que la historia está allí. De todos los récords que tú has podido manejar, ¿verdad? Incluyendo el de Kevin McCarthy, que era, ¿verdad? En Maryland, ¿cuál tú entiendes ha sido el más especial de todos? Mira, incluyendo Mark Mickey, obviamente a cuarto de milla. Yo creo que incluyendo Mark Mickey, obviamente a cuarto de milla. Yo creo que fue la primera vez, que fue en Las Vegas en el 2012-2013. El récord era 5.74 o 5.739, no me acuerdo. Y ahí fue que yo fui con el Camaro azul y hicimos 5.73. Ese récord tenía como 10 años, o sea que... y relativamente yo estaba todavía medio nuevo en el mundo de Estados Unidos. Entonces,
Sí, para mí se sintió súper bien. El segundo lo rompimos en el 2017, en el C7, y lo hicimos en Virginia, si no mal recuerdo. Ahí el récord lo tenía entonces la gente de Kuwait, que habían caminado 5:40 y algo, no me acuerdo. Y en el C7 me acuerdo yo que fuimos, y ese año hicimos 5:40 en el C7. Pero 5:40 yo lo pagué a los 700, 800 pies, porque a Petty se le olvidó, como corríamos octavo de milla, él siempre por seguridad me tumbaba toda la libra de busto un segundo después de la meta. O sea que yo tenía toda la libra de busto afuera 4.5 segundos. Sé que te dije los récords, bueno, y tal vez lo evalué por la parte de velocidad, pero emotivamente yo creo que el récord que más, yo diría sentimiento, emoción, calor humano, yo creo que fue el récord que hicimos aquí en República Dominicana en el 2021, que fue el público dominicano quería que el récord se quedara en la casa, y era de un puertorriqueño que era del Big 21 en ese momento. O sea que definitivamente como emotivo yo creo que fue el récord que logramos aquí en el país. Ya en cuanto a resultado propio profesional, pues bueno, obviamente lo que hemos hecho allá, pero emotivamente con más sentimiento es de República Dominicana. De todos los carros que has tenido, Sí. y de esta conversación extensa que hemos Sí. tenido, todavía el Mustang 69 sigue siendo tu favorito. El Mustang 67 y el Camaro 69 azul son los dos favoritos míos, definitivamente. Pero sí te voy a decir la verdad, el que tengo hoy día debe estar muy cerca. Me está hablando del que va a ser blower. No. O del que actualmente estás compitiendo en el HRX. Del que actualmente tiene el ProCharger, el que era de Q80, está ahí arriba también. Ha sido un carro muy agradecido, muy agradecido. De hecho, sí, luego del accidente te mantuvo competitivo. Es un carro especial. No, es un carro especial, es un carro que hace clic conmigo, porque se montan otro y no logran. Entonces, es un carro que hace clic conmigo, definitivamente. Entonces, esos tres son mis tres favoritos. De bonito, si tú me preguntaras a mí cuál es el que más me ha gustado, el 67. Pero el primer 69 tuvo un valor especial porque ahí fue que desarrollamos toda la plataforma de Twin Turbo. Entonces, tiene un valor especial. Fue un carro muy bueno para la época.
Y en resultado, definitivamente, este que tengo ahora y el 67. José, Sí. ¿qué te falta hacer? ¿Qué necesita ese resumen Sí. extenso que tú tienes? Mira, yo creo que no importa lo que uno ha logrado o no ha logrado, yo creo que siempre ganar una carrera siempre es especial. O sea, me estás diciendo que lo que te falta es ganar el próximo evento y una vez ganes el próximo evento, siempre te va a faltar ganar el que viene. Yo creo que sí, que nunca te digo la verdad, es impresionante, pero coger un Wally nunca se pone viejo. Siempre da una satisfacción grande. Y tener hoy día un equipo como el que tengo, Isidoro, Pedro, Jim, Tim, Steve, hay una química tan grande que la verdad que se disfruta doble, Entonces, ¿qué te puedo decir? Nunca se pone viejo. Sí hay una meta que nosotros nos trazamos con Mark Mickey. Nosotros vamos a ir a través del récord del 5.14. Él quiere romper ese récord de 5.14 y nosotros queremos tratar de hacer 4.99 en un carro Pro Modify. Dentro de esa conversación, ¿crees que es posible? ¿Crees que es posible? Creo que sí es muy posible. Creo que es muy posible. Mark Mickey se expresó de la siguiente manera. Sí. Tengo el mejor carro, tengo el mejor equipo, me hacía falta el mejor chofer. Y habló de ti. Y hoy día estás ocupando la silla para esa responsabilidad. ¿Crees que el carro de Mark Mickey es el perfecto y el idóneo para hacer eso? Mira, yo creo que todos los carros se pueden poner a hacer eso, pero ahora mismo yo te puedo decir que sí. Creo que es un carro que él lo tiene bastante puesto a punto. Creo que Mark ha hecho un tremendo trabajo con él. Él sabe los cambios que hacían falta. Cuando yo lo manejé, yo se lo dije en ese día. Era un carro que lamentablemente las turbinas que estaba usando, yo le decía que era un carro que no producía después de los 700 pies. Entonces necesitaba cambiar eso y necesitaba quitarle peso. Ese tiempo yo lo hice legal, a peso legal, con turbinas 98 Garrett, pero peso legal. Y no es ajeno, las Garrett son muy buenas turbinas, pero no producen como una Precision, ni como una Hearts. Él hoy día está usando Hearts. Entonces, yo creo que hoy día el carro pesa 150 libras menos que el día que yo lo manejé. Y tiene aproximadamente 1.200 caballos más. Ya hizo 226 millas en el octavo. Sí, y debe hacer más. Yo llegué a hacer 234 millas al octavo con mi carro Pro Extreme. Él debe de hacer más. Yo lo que creo... Yo lo vi ahora en Bradenton haciendo esa... Entonces, para hacer 4.99 definitivamente tenemos que pensar en un 3.40, de un 3.40 a un 3.43 al octavo. 280 plus. Sí, no, debe de ser 2.95. Yo creo que para hacer 4.99 tiene que hacer 2.95. Yo creo que 5.0 sí tú lo puedes hacer con 2.84, 2.85. Sí, yo creo que es totalmente posible. Obviamente hay que ver la seguridad. Y es algo que yo muy abiertamente se lo dije. El primer pase que yo le dé no se lo voy a dar al cuarto de milla, se lo voy a dar a los 1.000 pies. Cuando se vean los resultados del octavo. Sí, se lo voy a dar a los 1.000 pies y de ahí ya veo cómo el carro reacciona. La última vez que lo manejé, el carro me topó el frente la goma, me toparon por dentro en el frente, casi me la estalla la goma, casi me la explota. Mucha presión. Entonces ya hicimos los cambios acordes para que no pase eso. Entonces la seguridad ante todo. O sea, sí fue muy claro. Yo le dije a los 1.000 pies primero, si todo sale bien, hasta el cuarto. ¿Estás claro que a nivel mundial estás top 5 en los mejores drivers del mundo ahora mismo? En la modalidad, lo digo yo. Bueno. Ahora, el detalle es el siguiente. Sí. ¿Estás claro que si tú te conviertes en el primer ser humano que respira oxígeno en un carro 2 puertas en correr 4.99, eso es un antes y un después? Sí, totalmente. Es un antes y un después y fácilmente que no haya un después. Porque yo creo que lo van a prohibir después, por eso que tenemos que tratar de hacerlo. Definitivamente, yo no me considero entre los 5 mejores. Yo creo que hay muchos pilotos que han pasado muchos buenos pilotos que han pasado por desapercibidos. Tal vez no han tenido la oportunidad, tal vez no tuvieron la herramienta necesaria,
No sé, por X o por Y. Creo que hay muchos pilotos buenos. Para mí, promo top 5. Sí, bueno, gracias, te lo agradezco. Te lo agradezco. Sin duda alguna. Sí. Hermano, no voy a encontrar las palabras suficientes para darte las gracias de esta oportunidad. Creo que tuvimos una muy buena conversación, bien técnica. Me encantan este tipo de conversaciones. No te voy a tomar más tiempo. No, gracias a ti, Mike. Agradezco la oportunidad grandemente de que yo te pueda documentar y que esto se quede aquí. Y bien probablemente mi próxima cita sea entonces con el hombre más rápido del planeta Tierra en un carro con puerta. Esperemos eso. Y ojalá lo podamos hacer en ambas, en Pro Import y en V8. Ojalá y podamos hacerlo. Y después, bueno, como si con el Isidoro podemos llegarle cerca a ese récord del humilde para que dejen de estar comparándolo. Así que, José, agradezco grandemente esta oportunidad a todo ese corillo que ha estado aquí con nosotros esta hora y pico. Agradecemos también, ¿verdad?, el tiempo de tu vida que inviertes en esto, en esta experiencia, en esta conversación. Es bien importante que si no te has suscrito a mi canal te suscribas, y bien importante que se te pueden olvidar muchas cosas, pero no se te puede olvidar que Dios está ahí para ti, corillo. Check it, debidamente documentado. José